Hola, ¿cómo están todos? Este sería el canalito de mensaje de tu ser interno. Y sí que te diría yo que quizás a lo mejor este mensaje que viene para ti puede ser importante. A lo mejor necesitas escuchar esto para poder espabilarte, para poder abrir los ojos. A lo mejor estás un poco medio nebuloso o nebulosa y no has podido entender. A veces uno cuando está muy enamorado, súper enamorado, uno se pone uno mismo velos. Un velo, dos, tres, y poco a poco tiene que irlos elevando uno por uno para ir viendo más claro. Vamos a ver entonces aquí el mensaje de tu ser interno. ¿Qué podemos decirte? ¿Qué viene para ti? ¿Qué mensaje? Mi nombre es Carmen y estos mensajes son de amor y desamor. Sí me gustaría que por favor te suscribieras al canal, le dieras un like al video y también compartieras si fuera necesario, si te gustó el video. Vamos a ver, ¿cuál es ese mensaje de tu ser interno? Si se portó mal, no le des tregua, ¿sabes? Mira, esto es como los niños. Así es la gente, así somos los adultos. No terminamos de ser niños, no terminamos de salir de ser niños, si se quiere. Y muchísimas veces cuando nos portamos mal, necesitamos y merecemos un castigo que sea acorde a lo que hicimos. Si esta persona se portó mal, no le des tregua, no olvides tan fácilmente. Es duro, uno dice, no debes tener rencores, no debes, sí, pero eso es diferente. El rencor es una cosa que hay que dejarla a un ladito y hay que ver qué es lo que tenemos que resolver para mejorar la situación. Si tú quieres que tu situación continúe bien o que sigamos adelante, evolucione, tú tienes que ponerle ciertos cotos a ciertos comportamientos. Tú no puedes dejarlo pasar. Tú no puedes dejar esto como que si tú no has visto nada. Es donde te dije, te pones tantos velos como veces quieras no ver. Entonces te haces el ciego, el sordo, el mudo para no hacer comentarios porque no quieres que la relación se te dañe o que la persona se te vaya. ¿Tú crees que es necesario tener una persona a tu lado que se comporte mal y que tú tengas que estar dándole tregua solamente para que no se vaya? Eso es tener una buena relación. Es que eso te hace bien a ti. Es que eso te da salud amorosa. Pues para nada. Todo lo contrario. Poco a poco le vas permitiendo un juego y le vas permitiendo otro y otro. Y cuando vengamos a ver lo que tenemos en la casa es una juguetería. Una juguetería de comportamientos, de mal comportamientos. No le des tregua. Sencillamente pon tus puntos sobre las sillas y amenaza. La próxima vez que esto sucede, hasta aquí llegamos. Así te estés muriendo, tienes que amenazar de una vez y decir la próxima vez. Yo diría que ni siquiera la próxima vez, deberías de una vez poner coto a esto para que esto no se repita. Si esa persona de verdad te quiere, cuando tú pongas el coto, digamos, cortas, inmediatamente, si esa persona te quiere, va a reaccionar y se va a dar cuenta de lo que hizo y va a volver. Y va a volver diferente, con mucho arrepentimiento, pero sí va a ver dónde va a pisar para no volverse a hundir en esa tierra movediza. Si no te quiere, mira, lo que va a hacer es esto. Y ahí tú te vas a dar cuenta, vas a matar dos pájaros de un tiro, porque te diste cuenta que realmente esa persona no te merece, no valía la pena, y bueno, se fue. Te evitó un nuevo desastre. Y así te vas dando cuenta y así vas aprendiendo para las próximas. No puede dejar pasar, de verdad, lamentándolo mucho es así. Quizás en la época de nuestros abuelos la cosa era diferente, uno tenía que atenerse o someterse, sobre todo la mujer. Hoy en día eso no es así. Tú tienes que respetarme para yo poderte respetar a ti. Pero lo primero, respétate a ti mismo o a ti misma para que los demás también puedan respetarte. Si tú no te respetas a ti, ¿qué esperas de los demás? Respétate como no permitiendo que esa persona juegue contigo, por ejemplo, no permitiéndole que se porte mal. Tienes que hacerlo, no queda de otra.
No te mereces que nadie se porte mal contigo, ni que dañe tus sentimientos, ni que te los aplasten, ni que jueguen con ellos, ni hagan una pelota así, como de papel, y luego la suban al bote de la basura. Eso tú no te lo debes permitir, ¿ok? Vamos a ver entonces qué hay para aquí. Por aquí, para la persona que está pasando ahorita por este video, vamos a ver y si está en esta situación, si se portó mal, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se ve acá el tarot con respecto a eso? ¿Qué tiene que decirte? ¿Qué otra cosa tiene que decirte? Mira, si tienes que volver a empezar algo nuevo, lo haces. No esperes ni siquiera, como te digo, a que esa persona reaccione y que te quedes con los brazos cruzados. Sigue tu vida. Y vuelvo y te digo, vamos a decir así, el medicamento para digamos, elevar o curar esta enfermedad de que se portó mal, es sencillamente ese corte, ese alejamiento que le puedas dar. Ahí, paulatinamente, dándole esa dosis, esa persona va a aprender. Si no aprende, definitivamente no. Sigue tu vida, te dicen acá. Sigue, continúa tu vida y lánzate a otras cosas. No esperes. Aquí te está diciendo el ermitaño. Mira que tú pues, tranquilo, sin nervios, poco a poco, ya lo que hiciste lo hiciste y ya no toques más. Una vez que tú no le das ese chance a esa persona o que le dejas, deja que la sueltas, vamos a decirlo así. ¿Por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo solamente por tu propio beneficio y tu bien. Porque sabes que al final, si esa persona se porta mal, se va a seguir portando mal. Es sencillamente una cuestión de existencia. Es correr por tu vida, si se quiere. Una vez que lo hayas hecho, quédate tranquilo, duerme, como quien dice, quédate en el ermitaño, quédate en el letargo del ermitaño y vemos a ver qué pasa. No toques más el tema, no toques más a esa persona, así. Esa persona en ese tiempo que vaya pasando, un día, 2 días, 3 días, hasta una semana podría ser, esa persona va a ir pensando. Y si de verdad te quiere, esa persona vendrá con arrepentimientos. Y para terminar, como te digo, mira, el rey de pentáculos estaría llegando. ¿Me explico? Estaría llegando la persona. Definitivamente, aquí el tarot nos está dando la razón completa. Así que déjame ver una cartica de los ángeles de todas maneras, como para darte otra cosita más y ver qué otra cosa viene por ahí. Si se portó mal, no le des ninguna tregua. No, señor. No, señor. Corta inmediatamente comunicaciones. Si no está viviendo contigo, córtale comunicaciones. Si vive contigo, córtale los servicios. Sí, señor. La situación va a mejorar. Toma, aquí tienes pues tu regalito de los ángeles. La situación mejoraría. Con este pequeño, digamos, esta receta médica que te estoy mandando, es muy probable que las cosas puedan mejorarse. Una de dos, o se muere el paciente o revive el paciente, ¿verdad? Una de dos, siempre es así. O se muere el paciente o revive el paciente. Definitivamente con esto va a mejorar la situación. Con esta ayudita que te estoy dando. No le des tregua si se portó mal. Definitivamente, lo siento mucho, hay que ser bien drástico porque es por tu propio beneficio y tu propia sobrevivencia amorosa y de tranquilidad. Mira, por cierto, conozco personas, una señora que me vino a una consulta hace tiempo, ya yo no estoy dando consultas, no tengo el tiempo. La persona me dijo, sinceramente, 5 veces esa persona se iba con alguien diferente y luego volvía con el rabo entre las piernas. Se fue 5 veces con diferentes personas. Era un señor. Se iba con 5 mujeres diferentes. Y esta persona, mi cliente, lo aceptaba cada vez que venía. Dime tú, saca cuenta y dime tú quién tiene aquí la culpa de todo esto.
de esos maltratos amorosos que llevaba, de ese estrés, de ese desgaste. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? ¿Pero quién? Esa persona. Esa persona tiene la culpa de todo eso, mi cliente, porque lo dejó que se fuera 5 veces y 5 veces volvió. Y ella siempre le dejaba la puerta abierta. Dime tú si eso no es como para agarrar a la señora y darle, como que dice, 2 chancletazos. ¿No te parece? ¿Ah? Mándalo de una vez. Mándalo de una vez para la escuela de la dignidad, que se vaya. Pero ¿por qué tienes que aceptar eso? Esa persona bien campante por allí dando vueltas, haciendo qué, sabrá qué, y luego de vacaciones, hace unas vacaciones y luego vuelve otra vez a su zona de confort. Dime tú si eso es como para aplaudir a esta persona. Entonces la señora, digo, por favor, y entonces, ¿y dónde está la dignidad tuya? ¿Dónde está? ¿Dónde se queda? No tiene dignidad. Así de sencillo, no tiene dignidad. Nos estamos viendo, pues, mi querido y adorado amigo, en Mensaje de tu Ser Interno. Y te pido por favor también si te puedes suscribir a mi canal Cómo te leo el tarot gratis, que también está aquí en circulación. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.